¿verdad, hermanos? Mateo capítulo 8, versículo 28 al 34. Si todo lo tienen, vamos a leer de manera alternada esta porción de la Escritura. Pastor Fernando, gracias por la oportunidad. Iglesia, gracias por proveer alimentos para tener ahí le llaman en inglés la prophet chamber, ¿verdad? La cámara del profeta, ¿verdad? Ahí, gracias, de verdad, hermanos, de todo corazón. La familia Horta, ¿verdad? Por proveerme un transporte, ¿verdad? Para poder tener en qué moverme. Ya estuve en West Columbia predicando el miércoles y estuve de jueves ayer predicando en una conferencia de misiones aquí en Charleston, y acabo de llegar hoy por la mañana, por cierto, pero qué bendición poder estar aquí en la iglesia, ¿verdad? Mateo capítulo 8, hermanos, por favor, versículo 28 al 34. Vamos a leer de manera alternada. Fíjense si la palabra de Dios. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para condenarnos antes de tiempo? Estaba pasando lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que se apacentaban oyeron, y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. El 34, por favor. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus entornos. Normalmente me enseñaron a predicar sermones estructurados, con introducción, con 3 puntos, con conclusión. Pero me enseñaron también, hermanos, a predicar la verdad por mensaje. Yo quisiera llamar su atención, hermanos, a una verdad que vamos a aprender de esta sección de la Escritura que yo he titulado, hermanos, ¿puercos o personas? Amén. Vamos a orar. Inclinen su rostro, cierren sus ojos. Vamos a orar. Padre, gracias por este día. Gracias, Señor, por esta oportunidad que me das de ministrar a tu pueblo en esta preciosa iglesia y en esta ciudad, Señor. Señor, solamente soy un instrumento de barro. Y, Señor, no pretendo ser ni elocuente ni capaz, Señor, si no es por tu gracia y por tu Espíritu, Señor. Señor, yo necesito tu presencia. La iglesia aquí necesita que tú hables a ellos. Yo nada más quiero ser un conducto, Señor, por el cual tu palabra y tu Espíritu Santo abran nuestros corazones. Amén. Controla mi mente, mis labios, y a la vez, Señor, controla nuestros oídos, nuestra voluntad, nuestro intelecto. Que tu Espíritu Santo nos hable a través de tu palabra. Amén. Háblanos, Señor. Queremos oír de ti como cantamos. En Cristo Jesús. Gracias. Pueden sentarse, hermanos. Cuando yo pienso, hermanos, en la gran comisión que Jesús le entregó a la iglesia, pienso, hermanos, en realidad en la razón de ser de la iglesia. Pienso, hermanos, en la orden que Jesús estaba entregándole a sus discípulos antes de ascender a los cielos con nuestro Padre Celestial. Y yo no sé si usted ha puesto atención en esa declaración de Mateo 28 cuando les encarga la comisión Jesús a su iglesia de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Para mí es un momento solemne. Jesús acaba de resucitar. Las heridas en su cuerpo son visibles. Las marcas en su cuerpo están tan claras de su sacrificio hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Y físicamente sus discípulos saben que será la última vez que le verán físicamente, hasta que, por cierto, hermanos, nosotros seamos arrebatados en las nubes y le recibamos a él en el aire, como dice primero a los Corintios, hermanos. Pero antes de ascender precisamente a los cielos, Jesús pronuncia o declara el mandato de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Yo les decía a los miembros de nuestra iglesia y en Colombia el mes pasado que estuve predicando allá por 2 semanas y viendo las iglesias y algunos asuntos personales y médicos, de que el día que nuestra iglesia deje de ganar almas y el día que nuestra iglesia deje de invertir en la obra misionera, ese día nos hemos convertido en cualquier otra cosa menos en la razón por la cual Cristo constituyó a la iglesia.
Yo les decía a los miembros de nuestra iglesia, el día que dejemos de ganar almas, el día que dejemos de invertir en misiones, el día que dejemos de plantar iglesias, renunciamos al derecho de ser llamada iglesia. Yo les decía, seremos posiblemente un club social, seremos posiblemente cualquier otra cosa, menos la razón por la cual Cristo constituyó a la iglesia sobre la tierra. En realidad, hermanos, es la razón por la cual la iglesia local existe. Es el centro, hermanos, sobre el cual la iglesia local existe. Es la comisión dada por Cristo. Dejó este mandamiento, hermanos, antes de ascender a los cielos, debido, hermanos, a la magnitud o a la importancia del mandato que Jesús estaba entregándole a su iglesia. Yo les digo, hermanos, si creemos de todo corazón que ganar almas y obra misionera y plantar iglesias, escúchenme bien, hermanos, no es un espacio para llenar de actividades nuestra iglesia. En realidad es la actividad en sí de la iglesia, hermanos amados. Es la oportunidad, hermanos, que Dios le da a la iglesia, escúchenme bien, de decidir, obedecer o desobedecer el mandato que Cristo le entregó a sus discípulos antes de ascender a los cielos con su Padre Celestial, hermanos. Oh, hermanos, que Dios nos dé el amor. Que Dios nos dé, hermanos, la compasión por las almas perdidas, hermanos, y por lo que a Él le interesa sobre esta tierra, hermanos amados. Y les puedo decir, hermanos, con todo el peso de las palabras, que lo más importante para nuestro Padre Celestial son las almas perdidas. El mensaje que vamos a ver en esta tarde, hermanos amados, en este día, se centra, hermanos, en una de las ocasiones en que nuestro Señor Jesucristo se encontraba cruzando el mar de Galilea. La Biblia nos dice que cuando hubo cruzado el mar y llegado, hermanos, a la orilla de la tierra de los Gadarenos, la Biblia nos dice que inmediatamente, hermanos, fíjense bien, le salió a su encuentro, hermanos, dos endemoniados que salían de los sepulcros. Pareciera que apenas había dado algunos cuantos pasos. Y la Biblia toma tiempo, hermanos, para registrar el evento en la palabra de Dios donde estos endemoniados, hermanos, tenían algunas características particulares debido a su condición. Si ha leído la Biblia, usted sabrá que en Marcos capítulo 5, esos endemoniados o ese endemoniado, hermanos, precisamente robaban, asaltaban, mataban, ponían en peligro a la población, hermanos, de Gadara, infundiéndoles, hermanos, temor a ellos. Causaban grandes estragos y dificultades en la población, poniéndoles en peligro. La Biblia nos dice que eran feroces en gran manera. La Biblia nos dice, hermanos, que nadie podía pasar por aquel camino. Tan difícil era la condición de estos dos endemoniados, hermanos, fíjense bien, que la Biblia nos dice, hermanos, que se encontraban literalmente fuera de control. Nada ni nadie podía controlarles, hermanos amados. Estos hombres, hermanos, vivían entre los sepulcros, alejados de la sociedad. Yo puedo afirmar, hermanos, que estos hombres, hermanos, definitivamente no habían nacido en esa condición, hermanos amados. Estoy convencido, hermanos, que al igual que la mayoría de nosotros, hermanos, estos hombres no nacieron en esa condición en la cual se encontraban bajo el control o dominio de Satanás, hermanos amados. Yo estoy convencido que estos dos endemoniados voluntariamente, hermanos, hicieron algo que les llevó a vivir bajo la influencia o control total de Satanás. Estoy convencido, hermanos, que igual que la mayoría de nosotros, escúchenme bien, hermanos amados, la tentación e inclinación les indujo, hermanos, a pecar más abundantemente al punto donde ya no pudieron hacer nada más para evitar que Satanás tuviera control sobre sus propias vidas. Hermanos amados, estos hombres, hermanos, posiblemente al igual que nosotros, el tentador vino a sus vidas, les ofreció algo atractivo. Y hermanos, lo que el diablo ofrece al principio posiblemente luzca como algo atractivo, como algo agradable. Pero hermanos, Satanás siempre termina convirtiéndose en un mal patrón, hermanos amados. No hay como servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos amados. Y hermanos amados, dada la condición, la Biblia nos dice, hermanos, que cuando Jesús arribó a la tierra de los Gadarenos, noten el versículo 29, dice la palabra de Dios que clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentar
llama la atención, hermanos, esta porción de la Escritura, porque cuando la Biblia nos dice, hermanos, que estos dos endemoniados tuvieron un encuentro con Jesús, hermanos amados, miren, estos endemoniados sabían y conocían del poder majestuoso de Cristo Jesús, hermanos amados. Tal vez habían escuchado cómo Jesús sanaba leprosos. Tal vez habían escuchado, hermanos, cómo Jesús levantaba paralíticos. Tal vez, hermanos, habían escuchado cómo Jesús le daba la vista a los ciegos, hermanos amados. Y, hermanos, era evidente por la reacción que estos dos endemoniados tuvieron, que sabían del poder de Jesús, porque Cristo sí tiene poder, hermanos amados. La Biblia nos dice inclusive que antes de despedirse, Jesús le habló a sus discípulos y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En otras palabras, escúchenme bien, todo el poder se encuentra bajo el cuidado de nuestro Señor Jesucristo, hermanos amados, por un lugar llamado Capernaum, donde Él se estableció, y ahí comenzó su ministerio, hermanos amados. Ahí le cambió la vida, hermanos, a un cobrador de impuestos llamado Mateo. Ahí le cambió la vida al apóstol Pedro, hermanos amados, y durante todo su ministerio terrenal hizo tantos y tantos milagros, salvando y cambiando la vida de personas, hermanos amados. Amén. Y estos endemoniados, al encontrarse con Jesús, hermanos amados, es evidente, hermanos, que sabían que no había qué hacer con Jesús, hermanos amados. En realidad comenzaron una conferencia de paz, hermanos, una negociación, pudiéramos decir, por lo que dice el versículo 19, porque la Biblia nos dice inmediatamente que clamaron diciendo: Jesús, hijo de David, ¿qué tienes con nosotros? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Me encanta lo que dice el versículo 30, porque dice la Biblia que estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, hermanos amados. Me llama la atención, hermanos, de que negocian con Jesús. Se dan cuenta, hermanos, del hato de cerdos que se encontraba ahí, hermanos amados. Y ellos vieron, fíjense bien, hermanos amados, en esos marranos, chanchos, puercos, cerdos, como usted le quiera decir, la oportunidad precisamente, hermanos, de ser enviados a los cerdos en vez de no ser nada, hermanos. La Biblia dice que era un hato. Posiblemente, hermanos, un número mayor a 5,000 cerdos. Le digo esto, hermanos, porque si usted recuerda la historia de Marcos capítulo 5, sabrá usted que cuando Jesús le pregunta al endemoniado gadareno que cómo se llamaba, la respuesta del endemoniado fue: hermanos, me llamó Legión, porque somos muchos. Algunos historiadores han dicho, hermanos, que cuando la Biblia se refiere, escúchenme bien, a legión, algunos han dicho, hermanos, que las legiones romanas se componían de 5,000 soldados. De manera, escúchenme bien, hermanos, que cuando la Biblia nos dice que el endemoniado dio la respuesta de que Legión me llamo, escúchenme bien, es porque eran miles de cerdos los que tenían control de esas dos personas. Por eso pidieron ser enviados al hato de cerdos, porque era un número significante, era un número considerable, hermanos amados. No era nada más, hermanos, para un asado o para taquitos al pastor, hermanos amados. En realidad eran miles. Y la Biblia nos dice que estos endemoniados querían vivir dentro de los cerdos en vez de no ser nada. Suplican a Jesús, hermanos, ser enviados a los cerdos. Y una vez que estas dos personas fueron liberadas, fíjense bien, los demonios fueron a los cerdos. Me llama la atención, hermanos, que ni los cerdos quisieron esa posición. Porque inmediatamente, hermanos, que en cuanto fueron controlados los cerdos por esa influencia de Satanás, los cerdos se precipitaron por el despeñadero y murieron. Me recuerda lo que Jesús dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Lo dice: yo he venido, Jesús dice, para que tengan vida y vida en abundancia. Me llama la atención, hermanos, porque una vez que estas dos personas quedaron libres del control de Satanás, miren, yo no sé de usted, hermanos, si puede recordar lo que sucedió en ese momento o hacerse una imagen, pero déjenme ilustrárselo. Yo me casé un 12 de octubre de 1996 por la gracia de Dios. Mi esposa y yo tenemos para el mes de octubre 18 años de casados. Y recuerdo, hermanos, que nosotros nos casamos en Monterrey. Y hermanos, allá en Monterrey, y el hermano puede dar fe de lo que yo estoy diciendo, se acostumbran los asados de puerco, ricos, sabrosos, ¿verdad? Y recuerdo, hermanos, que yo trabajaba y estudiaba en el colegio bíblico y había ganado para Cristo, hermanos, a un compañero de trabajo. Soy tallador por profesión de muebles, desde chico, ¿verdad? Desde menor de edad, siempre hemos trabajado en la carpintería. Y recuerdo, hermanos, que cuando trabajaba, hermanos, ahí en ese lugar, gané para Cristo, hermanos, a un hombre que su suegro vendía puercos.
Y lo gané para Cristo, lo empecé a discipular, a ayudar a crecer en su fe, hermanos. Y bien agradecido este hombre me dijo, oh, mira, no te preocupes, el día que tú te cases yo te voy a regalar el puerco para el asado. Y dijo, oh, gloria a Dios, ya me libré de una deuda, ¿verdad, hermanos? Ahí, un gasto menos. Yo tenía, hermanos, a mis padres ayudándome con los anillos de matrimonio, algunos amigos misioneros americanos que me habían regalado las arras, y para todo teníamos ayudantes, ¿verdad, hermanos? Como es la costumbre en algunas partes de México, precisamente para poder uno casarse, ¿verdad, hermanos? Y unas 2 semanas antes de yo casarme, hermanos, mi familia me llamó de Guadalajara a Monterrey y me dijo, ¿sabes qué? Tu hermano mayor se enfermó y tuvimos que usar tu dinero que íbamos a gastar en las argollas para ayudar a tu hermano con el tema de su salud. Y bueno, yo le dije, pues bueno, no hay ningún problema. Yo todavía tenía 2 semanas, trabajaba y estudiaba y dije, no hay problema, tengo 2 semanas, yo alcanzo a liberar la situación con tal de casarme, ¿verdad, hermanos? Y recuerdo, hermanos, que estaban a unos cuantos días de casarme cuando llegó mi compañero de trabajo, hermanos, y llegó bien triste, bien achantado, como dirían allá en Colombia, ¿verdad, hermanos? Y llegó bien con la capa caída, hermanos, diciéndome, oh, acabo de pelear ayer con mi esposa, vivo con mis suegros y mi suegro se metió, me corrieron de la casa y me dijo que me olvidara del puerco, y el puerco era para mí, hermanos, era para mi boda, ¿verdad, hermanos? Eran unos 3 o 4 días que hacía falta para casarme, hermanos, y yo dije, ¿qué hago? Gracias a Dios tenía unos compañeros de estudio que eran pastores de esa área, y me dijeron, no, hermano, sé que te vas a casar y que te quedaron mal con el puerco, no te preocupes, yo te ayudo a conseguir el puerco. Estábamos bien gastados ya para la boda, había pagado el vestido de mi esposa, todo lo demás yo lo había cubierto y sin ningún problema. Pero recuerdo, hermanos, que el amigo mío que es pastor, se llama Pedro Lugo, me dijo, hermanos, no te preocupes, si quieres casarte yo te consigo el puerco fiado, ¿verdad? Yo dije, lo que sea con tal de casarme, ¿verdad? Yo dije, lo que sea con tal de casarme, ¿verdad, hermanos? Y bueno, hermanos, llegó el día, hermanos, en el que un día anterior fuimos, conseguimos el puerco, hermanos, y gracias a Dios, hermanos, el 12 de octubre de 1996 me casé con mi esposa, hermanos, y una semana después, por la gracia de Dios, pagué el puerco, ¿verdad, hermanos? Lo interesante de todo esto, hermanos, y lo cual, por lo que lo estoy comentando, hermanos, es porque hace 17, ya casi 18 años, el puerco, hermanos, en pesos mexicanos me costó 1,500 pesos. Fíjense bien. Sería el equivalente como en la actualidad unos $150, pesábamos 100 kilos. Recuerdo, hermanos, que mi cuñado y yo anduvimos correteando al puerco, hermanos, lo subimos a la camioneta, se orinó en la camioneta, pero gracias a Dios pude casarme sin ningún problema, ¿verdad, hermanos? ¿Saben qué es lo interesante de todo esto, hermanos? Es el valor del cual el puerco valía, hermanos, o costaba por lo menos $150. Ahora, dije todo esto, hermanos, porque al pensar en esta ocasión en la que Jesús precisamente se encuentra con estos endemoniados y piden ser enviados a los cerdos, fíjense bien, estos cerdos no quisieron esa posición, se unieron como un solo hombre para precipitarse al mar, se lanzaron allá por el despeñadero, se ahogaron y una gran cantidad de cerdos murió o pereció. La Biblia nos dice, hermanos, que los que cuidaban los cerdos huyeron y contaron a la ciudad lo que había sucedido. Posiblemente Gadara no era una ciudad muy grande. Por lo que yo leo en la Biblia, dice la palabra de Dios que toda la ciudad, en el 34, salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, miren, le rogaron que se fuera de sus contornos. Si usted hace una multiplicación, hermanos, de por lo menos 5,000 cerdos, por $150, hermanos, ¿cuánto sería? ¿Alguien puede dar que es bueno con las matemáticas? 750,000. Serían 5,000 por 150, ¿verdad? 75,000. Ahora, imagínense. Es un buen billete, una buena plata, ¿sí o no, hermanos? Un buen dinero. Ahora, seguramente, hermanos, cuando yo pienso en esta porción de la Escritura, fíjense bien, la Biblia nos dice que los que cuidaban a los cerdos fueron a la ciudad y contaron a los dueños lo que había sucedido con los puercos. Tal vez eran los dueños de los cerdos. Tal vez la ciudad de Gadara se dedicaba a la porcicultura o a la crianza de los puercos. Y la Biblia nos dice, hermanos, que toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y le pidieron que se fuera de ahí. Seguramente, hermanos, cuando yo veo esta porción de la Escritura, veo cómo perdieron, hermanos, sumas exorbitantes de dinero invertido en esos puercos. Muy seguramente algunos de los habitantes de Gadara habían perdido todas las inversiones de recursos que esa ciudad seguramente se dedicaba a la crianza de los puercos.
Lo que quiere decir, hermanos, que algunos perdieron inversiones grandes, económicas, de plata, de dinero invertido de toda la vida. Ahora el pueblo no se encontraba lejos. Imagínese usted si fueran 6,000 cerdos. Y según mis cálculos, hermanos, si un cerdo vale alrededor de $150, hermanos, estamos hablando de una gran cantidad de dinero, hermanos, que seguramente la mayoría de nosotros, en términos económicos, no tenemos. Ahora, la Biblia nos dice, hermanos, que habían perdido a los cerdos. Recuerda que era muchísima plata la que se había perdido. Tal vez en el pueblo de Gadara, hermanos, había gente que era muy próspera en el negocio de los cerdos, pero que en ese momento, escúchenme bien, habían quedado en la bancarrota debido precisamente a que Jesús había permitido que los cerdos fueran ahí con tal de que estas dos personas quedaran liberadas. Eso los había llevado a la ruina. Y mi pregunta, hermanos, en esta tarde sería, hermanos, ¿por qué Jesús hizo esto con los puercos, hermanos amados? Y más que con los puercos, hermanos, ¿por qué Jesús hizo esto con los dueños de los puercos? ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál fue el motivo? ¿Qué era lo que Jesús quería enseñarnos, hermanos, en esta porción de la Escritura? Porque mire, cada vez que usted lee la Biblia, mire, debería de entender y saber que Jesús siempre quiere enseñarnos algo a través de este tipo de analogías o de ilustraciones que la Biblia nos presenta, hermanos amados. Déjenme decirle en esta tarde, hermanos amados, que sin dudar, Jesús quería mostrarle al pueblo de Gadara y a nosotros también la magnitud o el valor que esas dos personas tenían. Amén. Piensen conmigo, por favor, en estas dos personas. Dos almas. Dos vidas que estaban arruinadas. Dos vidas, hermanos, que estaban destruidas. Dos vidas que lo habían perdido todo, hermanos amados. Dos vidas que el diablo se había encargado de destruirlas. Se encargó de alejarlos de su familia. Se encargó de quitarles el valor que ellas tienen como personas, hermanos, porque miren, nadie los quería. La Biblia nos dice, hermanos amados, que les quitó la importancia que ellos tenían como personas. Asaltaban a todo aquel que pasaba por ahí. Todos huían de ellos, hermanos amados. Nadie quería saber de estas dos personas, pero hermanos amados, miren, lo hermoso de todo esto es que Jesús ve diferente a como nosotros vemos. Él ve nuestra condición, Él ve nuestra necesidad, hermanos amados, y Él ve lo que el mundo no puede ver en nosotros, hermanos amados. El valor de estas dos almas, hermanos amados. Jesús dijo en Marcos 8:36 que de qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y al fin de cuentas perdiere su alma, hermanos amados. Miren, yo les puedo decir, hermanos amados, que el alma de estas dos personas era más valiosa que esos miles de dólares que esos cerdos valían, hermanos amados. Y miren, yo les digo en esta tarde, hermanos amados, que es la principal razón por la cual tenemos este tipo de actividades. Es la razón por la cual tenemos programas de ganar almas. Es la principal razón por la cual invertimos en la obra misionera. Es la principal razón, hermanos, por la cual dejamos nuestras vidas, hermanos, y vamos a otros campos llevando el mensaje del Evangelio. Escúchenme bien, es por el valor que las almas tienen delante de Dios, hermanos amados. Miren, es la principal razón por la cual invertimos de nuestro tiempo. Es la principal por la cual invertimos nuestras vidas en otros países, hermanos amados. Es la principal razón por la cual damos a la ofrenda misionera Promesa de Fe, hermanos amados. Es la principal razón por la cual, queridos hermanos, miren, tenemos programas constantes y consistentes con relación a ganar almas, hermanos amados. Yo estoy convencido que no hay otra razón, escúchenme bien, sino la importancia o el valor de las almas perdidas, hermanos amados. Hermanos amados, las almas perdidas. Eso era lo que Jesús quería enseñarnos en este pasaje. Amén. ¿Sabe qué era lo que Jesús quería enseñarnos? De que no es más importante mi vida, de que no es más importante mi posición, de que no es más importante lograr mi sueño americano, de que no es más importante acumular mis recursos para mi vida, sino que delante de Dios, escúchenme bien, las almas son lo más importante en este lado de la vida, hermanos amados. Yo le pregunto en esta tarde, querido hermano, cuando es tiempo de ganar almas, ¿qué tan importante es para usted, querido hermano? Cuando es tiempo de testificar y de hablarle a otras personas de Cristo, mire, ¿qué tan consumido está usted con la idea de que son vidas de personas a las cuales literalmente estamos librando de la condenación del infierno y llevándoles a la gloria, hermanos, al reino de su Hijo amado, como dice la preciosa palabra de
de Dios, hermanos amados. ¿Saben cuál fue el problema del pueblo de Gadara? El pueblo de Gadara es que Cristo les llevó a un punto donde ellos mostraban dónde tenían sus intereses. ¿Y sabe cuáles eran los intereses de los Gadaras? Los cerdos. Por eso mandó a los demonios ahí. Mire y escúchelo bien lo que le voy a decir en esta tarde, hermanos. Miren, yo no veo en esta porción de la Escritura a nadie acercándose a Jesús y diciéndole: Jesús, gracias por haber liberado a mi hijo. Señor Jesús, seguramente le hubieran cobrado los puercos, ¿no? La verdad, hermanos. Ahora escúchenme bien, no vemos a nadie, hermanos, acercándose a Jesús y diciéndole: gracias por mi hermano, gracias por mi cuñado, gracias por la vida de mi amigo, gracias por la vida de mis familiares. Escúchenme bien, miren, nadie se interesó en el bienestar y en el gozo que Cristo produjo en la vida de estas dos personas, hermanos amados. ¿Saben qué es lo que enseñó Jesús al pueblo de Gadara y a nosotros? Una lección de valores, de lo que realmente importa, de lo que realmente vale en esta vida, hermanos amados. Porque cuando Jesús llevó, hermanos, al pueblo de Gadara, les llevó, hermanos, a mostrarles que el verdadero gozo, la verdadera alegría y la verdadera bendición, escúchenme bien, se encuentra cuando nosotros invertimos nuestros dones, talentos y vida en lo eterno. ¿Se acuerdan ustedes de Lucas capítulo 12? Vayan conmigo ahí, por favor, en Lucas capítulo 12. Acompáñenme ahí su Biblia, Lucas capítulo 12. La Biblia nos habla del rico necio aquí, nos dice precisamente algo interesante con respecto al rico necio. Y la Biblia nos dice aquí precisamente en Lucas 12, versículo 19, miren lo que dice ahí en esta porción de la palabra de Dios. Lucas capítulo 12, versículo 19 al 20, miren lo que dice. ¿Están ahí conmigo, hermanos? Amén. Miren lo que dice en esta porción de la Escritura. La Biblia dice claramente, hermanos, que dirige a mi alma. Muchos bienes tienes guardados para muchos días, años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: mire, necio, en esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, mire, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Sabe qué era lo que Jesús quería enseñarnos a nosotros también? Que un alma, escúchenme bien, delante de Dios, vale más que lo que usted y yo podamos producir o hacer en la vida, hermanos. Lamentablemente, hermanos, hoy en día los puercos juegan el papel de posiciones. Lamentablemente, hermanos, los puercos hoy en día juegan el papel de un hombre en la sociedad. Lamentablemente, hermanos, los puercos hoy en día juegan el papel, miren, de ser alguien en la vida, más que el verdadero valor, hermanos amados, de lo que a Dios le importa, hermanos amados. Miren, penosamente tenemos que decir que hoy en la actualidad, hermanos amados, muchos de nosotros como cristianos estamos más admirados de lo que tenemos que de lo que Dios quiere que seamos en nuestras vidas personales, hermanos amados. Miren, tenemos hoy en día una sociedad de cristianos lamentablemente centrada en sus propias vidas, centrada en sus propios problemas, centrados en sus propios asuntos, centrados en sus propios negocios, centrados en lograr sus propios objetivos y sus propias metas en su vida, y se han olvidado muchos cristianos hoy en la actualidad de lo que realmente vale la pena delante de Dios. Escúchenme bien, queridos hermanos, que lo más importante, lo más valioso, lo más glorioso, queridos hermanos, escúchenme bien, es cuando una vida es cambiada por el precioso y poder del Evangelio, cuando llega la vida de una persona, hermanos amados. Oh, hermanos amados, yo recuerdo cuando nosotros llegamos a Ibagué. Recuerdo, hermanos, haber ganado una mujer llamada Gladys. Teníamos rutas. Esta mujer comenzó a lidiar con sus 5 chinitos, sus 5 hijos en la ruta que teníamos. A la siguiente semana, hermano, llegó con su cara golpeada. Yo le dije: hermana, ¿qué pasó con su rostro? ¿Se lastimó o qué? Actuaba inocentemente, hermanos. Le dijo: me caí. Me lastimé, pastor. Pasaron unos días, su cara se curó, se le quitó los golpes que traía. Y al mes siguiente, hermanos, volvió a llegar golpeada, pero ahora ya son unos dientes. Y yo le dije: hermana, ¿qué sucedió? Pastor, me volví a caer. Le dije: ¿en dónde? ¿En las manos de su esposo? ¿En dónde? Me dijo: pastor, no vaya a ir a mi casa, no pasa nada. El hombre no venía a la iglesia. Vicente Salgado, el hombre. Y recuerdo, hermanos, que le decíamos hasta Goliat después, porque es un hombre de 2 metros de altura, hermanos. Recuerdo que yo le dije a él y a sus hijos: hermana, ¿sabe qué? Esta próxima semana díganle a su esposo que voy a ir a visitarle. Voy a llevar un vato. Y saben, hermanos, llegué a su casa, no es cierto, ¿verdad, hermanos? Y recuerdo, hermanos, que yo llegué a su casa y de pronto toqué la puerta, hermanos, y los niños gritaron: papá, papá, acaba de llegar
papá que yo había llegado. El hombre se fue por las espaldas de su casa, saltó la barda y se fue de ahí en ese momento, hermanos. Hermanos, el papá les había dicho que si yo llegaba les iba a dar 2,000 pesos a cada uno. Les dio 2,000 pesos, el equivalente a $1. ¿Y saben, hermanos? Recuerdo que a la siguiente semana volví a visitarlo. La misma historia, me la hicieron la primera vez, la segunda vez yo llegué a su casa y la misma historia, papá, el pastor llegó. La segunda vez me la volvieron a hacer, me la hicieron una vez, segunda vez, pero la tercera vez ya no, hermanos. Cuando yo toqué la puerta y los niños apenas empezaban a decir papá, yo ya estaba a espaldas de la casa del hombre, hermanos, y el hombre estaba en la barra y le dije, así te quería agarrar, papá, bájate de ese lugar, ven para acá. Y empecé a abrir mi Biblia y bendito sea el Señor, hermanos. Ese hombre, hermanos, que era un golpeador, que era un borracho, hermanos, tuvo la oportunidad de escuchar el Evangelio. Y bendito sea el Señor, hermanos amados. Ese hombre fue salvo y su vida fue cambiada por el poder del Evangelio, hermanos amados. Mire, yo les digo, hermanos amados, que pudiera pasar esta tarde hablando de historia tras historia. Como recuerdo aquella mujer, la hermana Beatriz Rico, hermanos amados, una de las primeras almas que Dios me concedió bajo mi primer ministerio misionero, hermanos amados. Llegamos mi esposa y yo, tocamos su puerta. Una mujer joven, hermanos, pero con manchas en su piel, hermanos, causadas por el vitiligo, una enfermedad que causa despigmentación, hermanos. Yo recuerdo, hermanos, que yo llegué, abrimos nuestra Biblia, le dimos el mensaje del Evangelio. Al siguiente domingo inmediatamente visitó nuestra iglesia, hermanos. A la siguiente semana se bautizó y comenzó a crecer en su fe. 3 meses después, esta hermana nos contó, hermanos, cómo el hombre con el cual vivía, el padre de sus 2 hijos, la había dejado, hermanos, porque había comenzado a salir esa pigmentación en su piel. Se fue con una mujer más joven y le dijo que ya no sirves para nada. Esa mujer, ese día que nosotros llegamos a su casa, nos contaba que estaba lista, hermanos, para quitarse la vida con algunas pastillas. Y saben, me dijo, pastor, ese día yo le dije al Señor que si tú realmente existes, envía a alguien a que nos dé una luz de esperanza. La gloria de nuestros años. Y doy gracias a Dios, hermanos, porque ese día esa mujer, bendito sea el Señor, amén. Gloria al Señor. Fue cambiada, hermanos. Gloria al Señor. Lamentablemente hoy en día estamos más admirados de lo que tenemos que de lo que Dios quiere que seamos. Así es. Estamos más admirados de nuestro dinero. Estamos más admirados de nuestros talentos. Estamos más admirados de nuestros ministerios. Estamos más admirados de nuestras vidas, hermanos amados. Más de lo que realmente importa delante de Dios, y son las almas perdidas. Hermanos amados, miren, yo les digo en este día que el día que el cristiano pierda su interés, el día que el cristiano pierda su deseo, el día que el cristiano pierda su gozo de atraer a otros a los pies de Cristo Jesús, hermano amado, mire, ese día penosamente tendremos que decir que hoy en día los cuerpos han tomado en su vida más importancia que las cosas que realmente valen la pena delante de Dios, hermano amado. Hermanos amados, yo les digo en este día que estamos en una generación lamentablemente egoísta. Y estoy hablando de cristianos. De cristianos pensando en sí mismos. Yo les llamo a esta generación de cristianos avestruz. Porque tienen su cabeza metida en sus problemas, en sus vidas, en sus necesidades, en sus conflictos, en sus angustias. Más que pensar que Dios le ha salvado, escúchenme bien, con el propósito de que usted atraiga a otros a Cristo Jesús, hermano amado. Penosamente tenemos que decir que hoy en día esos cuerpos, lamentablemente, hermanos amados, miren, revelan, hermanos amados, que hoy en la actualidad muchos cristianos están consumidos con sus vidas, con sus problemas, con sus asuntos, tal como sucedió lamentablemente con el pueblo de Gadara, hermanos amados. Así es. Hermanos, el corazón de este pueblo, triste y lamentablemente, se encontraba dominado por los puercos. Y muchas veces nuestro corazón está en lo que se desvanece. Muchas veces nuestro corazón está en lo que se acaba, porque nuestras prioridades están invertidas. Hermanos amados, como pueblo de Dios, ¿cómo necesitamos volver, hermanos amados, en este aniversario a interesarnos en lo que realmente vale la pena delante de Dios? Y son las almas perdidas. Hermanos amados, yo les digo en este día, en los milagros Cristo no hizo nada más milagros por nomás. Lo hizo por el beneficio de las almas y las vidas de las personas. Ahora, intereses en los milagros, pero yo estoy convencido que el milagro más grande que toda iglesia puede ver es cuando una persona es salva, su vida es cambiada y transformada por el poder del precioso mensaje del Evangelio, hermanos amados. Lamentablemente el pueblo de Gadara vio más su seguridad que el sacrificio. Así es. Y por eso
Vieron más su seguridad que el sacrificio. Y eso es exactamente lo que nos está haciendo daño hoy en día a nosotros como cristianos. Es lo que más nos está haciendo falta en esta generación. Cristianos que hacemos muy pocos sacrificios por lo eterno. Amén. Déjeme preguntarle, querido hermano, cuando es tiempo de ganar almas, cuando es tiempo de ir a la obra misionera, ¿en qué está pensando usted? ¿En puercos o personas? Saben, hermanos, a veces más que una ofrenda, Él espera que su vida, su corazón y sus prioridades y perspectivas estén puestas en el orden correcto de su vida y de la vida. ¿Saben, hermanos? Lo que acabo de decir sencillamente es perspectiva de la eternidad. Pablo dijo, hermanos, que sin duda nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos llevar. En Colombia dicen que yo nunca he visto un muerto con trasteo. ¿Sabe qué quiere decir? Que nunca he visto un muerto con una mudanza. ¿O sí, hermanos amados? ¿Sabe qué es lo único que usted y yo nos vamos a poder llevar, queridos hermanos? Aquello que hicimos por la eternidad. Así es. ¿Qué está haciendo usted por la eternidad? Es una verdad sencilla la que acabamos de ver el día de hoy. Pero penosamente tendríamos que decir que hoy en día, sí, nuestros corazones están dominados y controlados, en términos figurativos, de nuestros propios pueblos. Más que del valor de las almas perdidas. Así es. Que Dios nos ayude a cambiar. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Amén.